¿Cómo va la cosita? ¿La cosita va bien? ¿La cosita va mal? ¿La cosita va regulinchi? ¿O depende? ¿Y por qué digo esto? Resulta que en los peores momentos donde más problemas hemos tenido de salud, donde mayor ha sido la dificultad de trabajar y todos los problemas que hemos tenido, resulta que la gente que ganaba pasta antes, los ricos de verdad, la gente que maneja los hilos, han ganado más dinero en los últimos 2 años que en los anteriores 14 años juntos. Para quien no vaya entendiendo qué es la reorganización o reordenación de la riqueza mundial y cómo en 2 años nos han dado una patada espectacular a nuestra forma de vivir y de cómo China ha solventado ese enorme problema de liquidez o cómo Rusia ha aprovechado para intentar volver a estar presente en el tablero mundial de donde estaba muy desplazado. Yo os quiero comentar este dato que es bastante interesante. Ha habido movimientos muy llamativos en las cúpulas de dinero porque resulta que hay patriotas de verdad en Estados Unidos que dicen que están hasta las narices de las injerencias de BlackRock, de que este movimiento económico mundial, de estos atascos marítimos que tanto le gustan a China, está siendo todo una maniobra para crear una enorme burbuja. La inflación, que es el impuesto que tenemos los pobres, absolutamente disparado. Hay artículos bastante buenos económicamente donde dicen que cada vez que la Reserva Federal de Estados Unidos mete la mano es peor, que cada vez estamos peor, que el IPC que se calcula, como se han cambiado los baremos, se falsean los datos y que con los datos o la forma de calcular el IPC que se hacía en los años 80 tendríamos un IPC que rondaría el 13,5% y no el 6,5%. Es bastante interesante este tipo de artículos. También es muy importante hablar de que no se pueden ignorar los déficits comerciales récord para siempre, ¿no? España está en un déficit comercial como nunca, Estados Unidos está en unas cifras criminales, entonces ese déficit además hay que mezclarlo con el mayor gasto habido en la historia, con la mayor recaudación de impuestos de la historia y cada vez estamos más pobres y más comidos. Sin embargo, hay algo que no ha descendido en ningún momento y es el gasto político. En España, por ejemplo, con una diferencia comercial que supera los 20.000 millones de euros, parece ser que no se le presta atención a esto. No se le presta atención a los bloqueos económicos. Asimismo, con la recaudación récord no hay forma de solventar estos desequilibrios presupuestarios y es que no dan ni una. Por ejemplo, aquí en España, donde cayó el Producto Interior Bruto únicamente del turismo en casi un 7%, donde el gobierno predijo en sus cuentas un aumento del 9,6% en consumo y la realidad es que no se llegó al 4,3%, se equivocaron en 24.000 millones de euros y no tienen ningún tipo de responsabilidad. La oposición, que solamente se centra en un partido que es firme, el resto es laxo, a esto le tenemos que sumar que los medios de comunicación y la prensa no hacen su trabajo de decirle al español de a pie la realidad y el español de a pie que prefiere no saber nada de todo esto porque no le gustan mucho los problemas de dinero, le gustan más otras cositas. Por ejemplo, vemos como otro nuevo tesorero, en este caso Riley Moore, abandona BlackRock porque dice que está destrozando la economía global con estos movimientos de capitales. Es bastante interesante este movimiento. En España, mientras tanto, estamos viendo cómo el gobierno hace cosas chulísimas y cómo está solventando todos los problemas de la ciudadanía gracias al progreso, la resiliencia y la transversalidad. Por ejemplo, gastando pasta en coches nuevos para que disfrute Pedro Sánchez y sus ministros, la inflación en la eurozona, que la nuestra por supuesto es la peor, el crecimiento de los salarios que está por debajo de lo esperado y España con sus subidas de salario mínimo interprofesional o las subidas de las pensiones no alcanzan a cubrir
la inflación que se come 11.000 millones de euros de los españoles y aquí no pasa nada. Al respecto de los salarios, ¿qué vamos a decir del salario privado que no puede competir con el público? En España la media nacional supera los 10.000 euros menos en un trabajo en la privada y en la pública. En comunidades autónomas como la Comunidad Autónoma Vasca son 17.000 euros la diferencia. De cómo este año de la recuperación económica, que era el 21 pero se retrasó ahora al 22 y el 22 ha empezado muy regulinchi, pues en el 21 esta recuperación récord que se iba a tener ha sido devorada por el monstruo de la inflación, ya que tenemos una inflación superior a la de 1992. Eso sí, con los cálculos económicos que se hacen para falsear las cifras, como hemos comentado antes. Brutal pérdida de poder adquisitivo en las familias, la inflación en máximos, depósitos en mínimos y salarios estancados. No pasa nada, todo esto se va a solucionar con resiliencia y transversalidad. La gente es que se queja de vicio, básicamente. Entonces, ante esto, ¿qué hacer? Pues el gobierno tiene potentísimos planes de empleo. Por ejemplo, hacer impagable la deuda del Estado y lastrar a cualquier gobierno que venga después porque no va a poder mantener la ocupación pública. Plazas y requisitos y convocatorias, todo lo que necesitas saber sobre las oposiciones de correos. Más de 100.000 personas se presentaron para 5.000 plazas. El español solo quiere ser empleado público. La pregunta es, ¿Correos está quebrado? ¿Cuánto vamos a rescatar una empresa quebrada? El director de Correos fue puesto a dedo por Pedro Sánchez. ¿Qué responsabilidad recae sobre los hombros del presidente más guapo de la historia de la humanidad? Ninguna. ¿Qué presión hace la prensa al respecto? Ninguna. Así que da igual los cargos públicos o que no sepan gestionar, lo importante es que le den dinero a la prensa, esos 110 millones de euros para la prensa, esos 174 millones de euros para el cine español. Sin embargo, el dinero a otras cuestiones no llega, porque hacen cosas chulísimas. El déficit comercial se dispara en un 41,5% hasta octubre. En este momento se le achacaba al alto precio de la energía. El 41,5% en octubre. Así que el gobierno de España se puso pico y pala para acabar con este enorme problema. ¿Y qué hizo? Pues por ejemplo que empresas como Cergatic cerrara todas las tiendas en San Sebastián, Bilbao y Pamplona, pero la culpa de todo esto fue por un problema sanitario, no porque los impuestos te comen. Y el déficit comercial en España, después de que el gobierno se pusiera pico y pala a luchar contra este problema, pues ¿qué hizo? Aumentar hasta el 68%, o sea, del 41,5% en octubre, en diciembre era del 68%. Cerca de 21.000 millones de euros que tenemos de déficit entre compras y ventas. No pasa nada porque hemos salido muy fuertes y no hemos dejado a nadie atrás. Por suerte, el dinero de los españoles se dedica, por ejemplo, para investigar la aportación de las mujeres en la historia de algún municipio que esté arrasado por la inmigración ilegal. No pasa nada, el dinero es para esto, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, para poner los carteles en un idioma absolutamente minoritario, que eso es muy importante también y nos va a hacer nadar en riqueza y en abundancia. También podríamos hablar de cómo la prensa da cifras así. La ciudad rozó el 1.000.000 de pernoctaciones y los 300.000 viajeros alojados en 2021. Esto es Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo suena el titular? Dice, la última estadística dobla las cifras del último mes del año 2020 y ofrece números similares a las temporadas previas. Hola, Canarias 7 con tu director que es un sinvergüenza de mierda. Si te has quedado en 900.000 de estas pernoctaciones, quiere decir que el gasto medio por turista ha bajado, que hay menos turistas
y que básicamente estáis en 600.000 pernoctaciones menos que en años anteriores. Entonces, cuando dices números similares, estás mintiendo de la hostia. ¿No os da vergüenza? O sea, estamos comparando un 60% con un 100%. ¿En serio? Con un menor gasto, con un menor ticket medio, con una menor estancia. En serio, lo importante es engañar a la gente, no os preocupéis. Pero, cómo no, ante la riqueza en la misma ciudad, donde las cifras del turismo son las mismas prácticamente, resulta que la ciudadanía está friendo los huevos con saliva y que hay una ruina económica catastrófica. Vaya, no se quiere declarar la emergencia social, pues ¿cómo está la economía de la ciudadanía si están pidiéndole a la masa política del puño en alto que declare emergencia social porque la pobreza se los come? Es interesante esta parte y voy a continuar con el análisis.